La palabra de Dios es más dulce que la miel, más que el jugo de panales, antorcha para mis pasos, una luz en mi sendero, pero también como el fuego y como un martillo que golpea la peña. Es como una lluvia que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, haciendo florecer de este modo también la aridez de nuestros desiertos espirituales. Pero también es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Saludos, queridos hermanos. Es una alegría poder estar con ustedes nuevamente. Soy el Padre José Antonio Chavarría y es un gusto poder estar en este programa, el proyecto de Dios en tus manos. Hoy tenemos un tema hermosísimo, el corazón del Antiguo Testamento, como le he querido llamar. El corazón sí, porque es la parte fundamental que le da vida y dinamiza todo el Antiguo Testamento. ¿Qué parte es esta del Antiguo Testamento? El Pentateuco, que en hebreo se dice Torah, que quiere decir ley. Los 5 primeros libros de la Biblia, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, componen una singularidad, unidad textual que la tradición hebrea denomina la Torah o la ley, término que va más allá de lo jurídico para significar también instrucción, en este caso como una manifestación de la voluntad divina. A este grupo de escritos, la traducción griega o la versión de los 70 la llamó nomos, que quiere decir en latín ley, con el sentido amplio de revelación divina. A partir del siglo II después de Cristo, el conjunto de escritos fue denominado como lo conocemos nosotros, Pentateuco, que viene del griego pentateujos, es decir, 5 estuches. Porque por su amplitud estaba dividido en 5 libros o rollos, cuidadosamente conservados en estuches para el uso litúrgico en las sinagogas. La tradición hebrea considera la Torá o la ley, el Pentateuco, el centro y la parte fundamental de sus escrituras, la Tanakh. En ellos se combinan unidades textuales de revelación divina e instrucción, de narraciones y normas de historia y disposiciones. Los relatos ofrecen el marco para entender los preceptos divinos. Así se indica que la intervención salvadora de Dios en la historia de su pueblo es la base o el fundamento de las normas dadas por el Señor para el creyente judío. Los preceptos no resultan simples obligaciones jurídicas que hay que cumplir, sino que revelan la voluntad de Dios que corresponde al vivir en su alianza. La entera instrucción del Señor constituye así la invitación a vivir en armonía con Él, con el prójimo, consigo mismo y con toda la creación. Los invito entonces para que hoy naveguemos en la profundidad y el conocimiento del libro el conjunto de libros que hacen el Pentateuco. Recuerden que para el proyecto de Dios en sus manos, siempre hay que tener a la mano la Biblia. Así que ahora estamos situados en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y nos vamos a acercar al primer punto, la situación histórica. Vamos a recordar el texto del Deuteronomio en el capítulo 26, versículo 5. Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y habitó allí como migrante. Las narraciones del Pentateuco se inician con la creación del mundo y delimitan períodos prehistóricos e históricos que culminan con la muerte de Moisés en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio. Los 11 primeros capítulos del Génesis, en su simplicidad y sin pretensiones científicas, ojo, hay que recordar el primer programa que hicimos cuando decíamos que la Biblia no era un libro de ciencia. El Génesis, en su simplicidad y sin pretensiones científicas, tratan de vincular la historia de Israel con el origen de las demás naciones, remontándose en su reflexión hasta la creación del ser humano y los principios del mundo. La historia de Israel es presentada realmente desde Génesis capítulo 12 hasta el Deuteronomio en el capítulo 34.
e incluye acontecimientos del período patriarcal, es decir, los siglos XIX al siglo XVII a.C., hasta la estancia israelita en la llanura del Moab, en víspera de la entrada a la tierra prometida a la que Moisés no pudo entrar, más o menos hacia el siglo XIII a.C. Conforme al relato bíblico, Abraham, el gran antepasado de Israel, tuvo su cuna en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, donde actualmente está Irak, desde donde había salido para instalarse provisionalmente en Harán, lo que sería hoy Turquía, cerca de Siria. En respuesta a un llamado del Señor, dejó ese lugar y su parentela para dirigirse a una tierra prometida, confiando en la bendición de una gran descendencia numerosa que era la promesa de Yahvé. Peregrinó errante por Canaán, bajo Egipto, y terminó por afincarse en un territorio cananeo. En la Biblia viene presentado como el padre de Isaac y abuelo de Esaú y Jacob Israel, de quien nacieron 12 hijos, antepasados de las 12 tribus. El libro del Génesis concluye con la historia de José y sus hermanos residentes en Egipto. Ustedes pueden ver el capítulo 50 del libro del Génesis y pueden darse cuenta cómo la historia de José quiere ayudarnos a comprender el por qué el pueblo de Israel aparece esclavo en Egipto. Con el libro del Éxodo, la historia se centra en el gran personaje del Antiguo Testamento y de la Torá y lo que es fundamental para el pueblo de Israel, el gran Moisés y el pueblo elegido. Es el período de la opresión en Egipto, de la intervención con la mano liberadora de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de los padres. Es el momento de la revelación del nombre divino. ¿Recuerdan cuando se revela el nombre de Dios? Cuando le dice Yahvé, lo que conocemos hoy como el tetragrama santo, Yahvé e Israel. Es el Señor que envía a Moisés a liberar a su pueblo y que después de una lucha contra el faraón, empecinado en no dejar partir a los israelitas, pone de manifiesto su victoria salvadora. El Mar Rojo, llamado en la Biblia como Mar de las Cañas o de los Juncos, zanja una historia de esclavitud y abre el camino hacia la libertad. Todos hemos recordado esa historia cuando el pueblo de Israel atraviesa el mar. Las narraciones continúan con la travesía por el desierto, con la prolongada estancia en el Sinaí, donde se sella la alianza con Dios y se asiste al primer pecado de idolatría de su pueblo. Finalmente, con la llegada a la llanura de Moab, se completa el itinerario del pueblo, que es el hilo narrativo conductor desde el libro del Éxodo hasta el Deuteronomio. Se deja constancia de la muerte de la generación que había salido de Egipto, incluido Moisés, con excepción de Josué y Caleb, que introducían a Israel en la tierra prometida. De hecho, en este momento, por eso la imagen de los 40 años, quiere enseñarnos el deseo de Yahvé de que el pueblo que había salido esclavo tenga una mentalidad nueva, una generación nueva que ya no se siente esclava, sino que se siente libre. En las descripciones del Pentateuco se entrecruzan historia y leyes. Los textos narrativos ofrecen el marco para comprender las normas, no como imposiciones arbitrarias, sino como manifestación de la voluntad divina ofrecida en sucesivos momentos históricos. La figura de Moisés, quien condujo al pueblo del Señor de la esclavitud a la libertad, el que lo acompañó por el desierto y fuera mediador de la alianza, receptor de las leyes divinas, tiene una significación paradigmática, también por el hecho de que solo pudo contemplar la tierra prometida desde lejos antes de morir. El paso de la esclavitud a la libertad, la relación de la alianza con el Dios único y la búsqueda de una tierra prometida adquieren una significación que supera el tiempo y el espacio para el creyente judío y también para el cristiano, porque lo remite a una condición existencial constante de éxodo, es decir, en salida. Las narraciones contienen un núcleo histórico fundamental que es interpretado a la luz de la fe. Incluyen una proyección al momento en que fueron puestas por escrito y también hacia el futuro.
Los acontecimientos reales que están detrás de estos relatos son fáciles de descubrir en sus grandes líneas generales, pero difíciles de alcanzar si se busca precisarlos y analizarlos en sus detalles y pormenores. En las migraciones que se dieron en los siglos XIX al siglo XVII a.C., es probable ubicar a los patriarcas con un modo de vida particular, un modo nómada. Quizás detrás de cada uno de ellos se encuentren clanes diversos que originalmente no estaban unidos entre sí, pero que con el correr del tiempo en la memoria colectiva se entrelazaron, creando una concatenación histórica generacional. Junto con sus antepasados, se experimentaron la compañía de un Dios que les proporcionaba una descendencia y un terreno donde vivir. Estas promesas, con un alcance relativamente limitado, fueron reinterpretadas con el correr de los siglos como promesas de un pueblo y de un país donde habitar. Algunos rasgos religiosos en los relatos parecen reflejar a un lugar de culto o se veneraba al Dios del grupo de los antepasados, permitiendo sellar y actualizar la identidad religiosa de sus descendientes. Seguramente detrás de la narración de la opresión, la liberación, la marcha por el desierto y la estancia en el Sinaí y en los llanos de Moab, se mezclan recuerdos históricos de grupos diversos que salieron de Egipto más o menos hacia el siglo XIII a.C. y que con el pasar de los años se fueron mezclando con otras tribus o etnias que se encontraban en la tierra. Así, poco a poco, sus tradiciones diferentes se combinaron y fueron asumiendo la misma fe que constituyó la identidad del pueblo israelita. Las leyes divinas que regularon su convivencia fueron adaptándose paso a paso a las distintas circunstancias y situaciones, fenómeno que explica la variedad de normas que reflejan matices de épocas diversas desde el siglo XVIII hasta los siglos VI y V a.C. Se acepta normalmente que los orígenes históricos más exactos del pueblo de Israel son difíciles de precisar. La memoria y el recuerdo mezclan tradiciones pasadas con situaciones nuevas, a veces sin distinguirlas o solo combinándolas. Sin embargo, este es el modo en que Israel, sin las precisiones que un historiador actual busca certificar, ha formulado su interpretación de fe a los acontecimientos significativos de su historia y los ha comunicado a las generaciones sucesivas. Estamos haciendo este hermoso recorrido, pero también brevísimo, por el compendio del Pentateuco, la Torá, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Hemos visto el sentido de la situación histórica del Pentateuco. Ahora vamos a intentar adentrarnos en su mensaje teológico. Recordemos el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Los primeros 11 capítulos del Génesis presentan la imagen del Dios creador, que del caos hace surgir orden y armonía, que da forma al universo y despliega su bondad en toda su obra, que culmina en la creación del varón y la mujer a su imagen y semejanza. Ahí podemos ya ver varias verdades del cristianismo y varias verdades que nos ofrece el Pentateuco. Dios es el Dios creador. Dios ha creado al hombre y la mujer y los ha creado a su imagen y semejanza. Son complementarios, con igual dignidad e idénticos en derechos. Estas verdades las encontramos ya en el libro del Génesis. La reflexión bíblica afirma que el ser humano libre introdujo el pecado y el desorden en el mundo y así experimentó las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, el Señor nunca lo abandonó ni dio la espalda a la humanidad entera. Siempre le ofreció el perdón y la esperanza de la salvación. Y así, desde el principio anuncia que un descendiente de la mujer triunfará sobre el agente del mal que provocó la caída original. Eso lo podemos ver en un texto que aparece ahí, es fundamental, incluso que lo puedan ustedes señalar en sus Biblias. Génesis 3:15. Esto se conoce como el protoevangelio. Génesis 3:15, el protoevangelio, el anuncio primero de la salvación. Qué lindo es cuando podemos ver esto, este anuncio que suscita la esperanza y una salvación. En esta perspectiva, en un momento determinado, el mismo Dios eligió a los antepasados del pueblo de Israel,
los patriarcas, que obedecieron a su palabra divina y emprendieron un camino histórico en medio de luces y sombras, de gracia y de pecado. La presencia del Señor los acompañó en su peregrinar y los colmó con su bendición, prometiéndoles una descendencia numerosa y una tierra para ellos y sus generaciones venideras, una bendición que alcanzaría a todas las naciones. Este caminar en la fe, suscitado por la palabra divina y por la obediencia a ella, hacía propicia una relación de amistad y de alianza entre los patriarcas y el Señor. Otro punto fundamental para comprender el Antiguo Testamento y de manera particular el Pentateuco, esta alianza entre los patriarcas y el Señor. Las narraciones concluyen con la mención de Jacob y sus hijos, quienes llamados por José se instalan durante un extenso periodo en la tierra de Egipto. Después de una larga estancia en este país, los descendientes de Jacob fueron sometidos a trabajos forzados en la construcción de ciudades y obligados a no multiplicarse. En este tiempo de esclavitud y opresión, el Señor se hizo presente mostrándose no como un Dios neutral, sino como alguien que tomaba partido por el débil. La revelación de su nombre lo presenta comprometido solidariamente con los descendientes de Israel. Es el Dios, el Yahvé, que quiere hacerse de su pueblo. Sus enviados, Moisés y Aarón, se enfrentan y luchan contra el poder antagónico del faraón para hacer salir a los israelitas del país de Egipto y ponerlos en camino hacia la libertad, que los destinaba a un servicio auténtico para con el Señor y para con sus prójimos. En el desierto el Señor se mostró providente y compasivo, compañero de los suyos, a quienes socorrió en sus necesidades fundamentales. Ellos repetidamente lo pusieron a prueba con murmuraciones y rebeldías, pero Él, sin desatender sus requerimientos, los purificó durante toda la travesía. Pactó una alianza con ellos y los constituyó como su pueblo, un reino de sacerdotes, una nación santa y consagrada para vivir en la solidaridad y la justicia de ese pacto. Aunque ese pueblo, con su pecado e idolatría, abandonaba siempre sus compromisos, el Señor perdonó repetidamente sus rebeldías y por el honor de su nombre no permitió que el pecado anulara esa relación ya establecida, esta alianza que selló. Pueden ver ustedes el capítulo 17 del libro del Génesis para que ustedes puedan ver esta alianza que el Señor hizo con su pueblo también ya desde el tiempo de Abraham. En todo el itinerario del Éxodo, desde la liberación hasta los umbrales de la entrada en Canaán, la persona de Moisés es fundamental. Elegido por el Señor con su misión de liberador, de guía y de intercesor ante el pueblo, de legislador y profeta, su personalidad emerge como la de un sobresaliente servidor del Señor. El Pentateuco termina con la mención de su muerte y crea una tensión narrativa. El elegido como guía de Israel ha muerto y no ha podido entrar ni introducir a su pueblo en la tierra prometida. Sin embargo, la historia de salvación no queda anulada. Su protagonista principal es el mismo Señor. Este es otro elemento fundamental para comprender el Antiguo Testamento. El principal protagonista de la historia de salvación es el Señor. Él mismo ha elegido ahora a Josué para llevar a Israel al país que le tiene preparado. La expectativa del cumplimiento de las promesas fue la condición de esperanza que sostuvo el peregrinar de Israel por el desierto, hackeada por sus rebeldías y sostenida por su fidelidad divina. Esa misma actitud de confianza en el Dios compañero de su pueblo, peregrinante, fundamenta tener siempre que la tierra que está ahora delante de Israel y la que se dispone a entrar es y deberá ser recibida y comprendida como un don precioso que se acoge y se conserva en la fidelidad a su alianza. Seguimos en este programa, el proyecto de Dios en tus manos, y hoy estamos profundizando en el conocimiento del Pentateuco, la Torá. Hicimos un recorrido por la situación histórica, luego mencionamos algo sobre el mensaje teológico de la Torá o el Pentateuco. Ahora vamos a ver algunos aspectos literarios. Vamos a recordar el libro del Deuteronomio en el capítulo 31, versículo 24. Moisés terminó de escribir un libro
en un libro todas las palabras de esta ley. Durante mucho tiempo se atribuyó críticamente a Moisés la autoría del Pentateuco, sobre la base de unos textos donde el mismo Moisés recibe la orden de narrar lo sucedido o de escribir las leyes, mandatos que él ejecutaba. Podemos ver el libro del Éxodo, el libro de los Números o el libro del Deuteronomio. Estudios históricos, literarios y de composición de los libros no permiten hoy sostener esta posición. Pero Moisés, aún sin ser el autor literario del Pentateuco, como enviado por Dios, es su protagonista central, desde el libro del Éxodo hasta el Deuteronomio. Su personalidad y su rol en la formación de Israel como pueblo lo hacen imprescindible. Y desde el punto de vista de la revelación, se reconoce que la gracia de la ley nos ha sido legada por medio de él. Moisés, el gran personaje del Pentateuco. La presencia de repeticiones, duplicados y tensiones literarias en los textos con diversas perspectivas e interpretaciones impiden pensar que un solo autor pudo haber escrito el texto completo de la Torá. Ojo, no pudo haber sido una sola persona. Un ejemplo sencillo lo corroboran los dos primeros capítulos del Génesis, que presentan diferencias sobre el mismo tema de la creación, entre el primer relato que encontramos en el capítulo primero hasta el capítulo segundo en el versículo 4a y el segundo del capítulo segundo del versículo 4b al 25. Hay variantes en cuanto al nombre de Dios, a la manera de crear o formar los seres y las cosas, al hecho de que la pareja humana, una fuera creada simultáneamente, mientras que el otro se hace de modo sucesivo. Los invito a leer esos capítulos primeros del Génesis para que puedan ver estas diferencias. Existen también relatos duplicados para el episodio del maná y de los codornices o el agua de la roca. Pueden ver en Éxodo 16 al 17 y en Números del 11, del 4 al 9 y del 31 al 35, del capítulo 20 al versículo del 1 al 13. A veces en una sola narración están mezcladas tradiciones diversas. Por ejemplo, en el relato del diluvio, en el Génesis del capítulo 6 al capítulo 9. Estos datos muestran de forma sencilla que el Pentateuco no viene de un solo autor. Algo similar sucede en el campo jurídico. Las leyes que regulan un mismo tema tienen expresiones y matices diversos al repetirse, lo cual hace suponer situaciones y épocas diferentes. Las colecciones de leyes no son unívocas. Existen tres grandes conjuntos: el Código de la Alianza en el libro del Éxodo, la Ley de la Santidad en el libro del Levítico y el Código Deuteronómico del libro del Deuteronomio, que reflejan épocas diversas y constan también dos ediciones del Decálogo variados entre sí, una que está en Éxodo 20 y otra que está en Deuteronomio 5. Ese es un dato interesante que ustedes pueden ver. Hay dos versiones del Decálogo también, una en Éxodo 20 y otra en Deuteronomio 5. Los indicios señalados llevan a concluir que en la composición del Pentateuco convergieron diferentes tradiciones literarias y también textos sueltos de diferentes épocas. Esta hipótesis salva las tensiones que resultan de las repeticiones, omisiones o datos históricos difíciles de precisar, pero que están presentes en el texto sagrado sin que se logre alcanzar aún una explicación satisfactoria que dé una razón acabada de su unidad y de su formación. Desde finales del siglo XIX hasta los años 1970 a 1980, era común hablar de 4 tradiciones literarias que componían el Pentateuco. La tradición yavista, surgida en el siglo X a.C., bajo el reino davídico salomónico, o en el siglo IX a.C., en el reino de Judá o del sur. La tradición eloísta, ubicada en el siglo VIII a.C., surgida en el ambiente profético del reino de Israel o del norte. La visión deuteronomista, nacida en el siglo VIII a.C. en el norte, que tiene un fuerte impulso en el sur,
a raíz del hallazgo del libro de la ley en el año 622 a.C. bajo el rey Josías. Esto lo podemos ver en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22 y 23. Y también lo que se conoce como la tradición sacerdotal, originada en el exilio y posexilio en los siglos 6 y 5 a.C. Desde hace algunos años, estas teorías han sido revisadas y puestas en cuestión, y se han propuesto otras que tratan de explicar el origen literario y la formación del Pentateuco, sin que aún se haya llegado a un acuerdo definitivo. Por ejemplo, actualmente se prefiere indicar dos componentes literarios fundamentales: los textos sacerdotales de los siglos 6 y 5 a.C. y los no sacerdotales, que algunos denominan deuteronomistas, compuestos estos últimos alrededor del siglo VIII a.C., y que con el hallazgo del libro de la ley en el 622 recibieron un fuerte impulso. Se considera que en ambas tradiciones textuales hay materiales o tradiciones más antiguas releídas y reinterpretadas, para concluir que la gran compilación del Pentateuco se relaciona con la reforma de Esdras hacia las últimas décadas del siglo V a.C., sin que eso impida que en los siglos posteriores, cuarto y tercero a.C., se hayan incluido adiciones a ese material o relecturas del mismo. Así se puede entender la redacción definitiva de la Torá o la ley, libro clave para la fe de Israel y constitutivo también de la fe cristiana. Los escritos del Nuevo Testamento reconocerán su autoridad y habrán repetidas veces de la ley de Moisés. Se habla muchas veces de la ley de Moisés, o simplemente de la ley, en ocasiones unida a los profetas. Con el correr del tiempo y por motivos prácticos, la Torá se dividió en 5 volúmenes o libros. El Talmud, libro donde se compila por escrito la tradición judía, lo llama los 5 quintos de la Torá, aludiendo así a los 5 libros que la constituyen. En hebreo se les denomina con su palabra inicial o una de las primeras, haciendo sus respectivos nombres de la siguiente manera: Bereshit, en el principio; Shemot, nombres; Vayirá, y los llamó; Bemidbar, en el desierto; y Devarim, palabras. En la Biblia griega de los 70, sus nombres tratan de reflejar el contenido sustancial del libro. La nomenclatura de esta versión pasó al latín y de ahí a las demás lenguas. Génesis, orígenes; Éxodo, salida; Levítico, referente a Leví y al culto; Números, por la cantidad de censos que hay en este libro; y Deuteronomio, es decir, segunda ley en Moab, o más bien una copia de la ley, como podemos ver en Deuteronomio 17:18. Queridos hermanos, hemos hecho este pequeñito camino para adentrarnos en el mundo del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Ojalá que les pueda servir, pero lo más importante es que puedan leerlos, que ustedes puedan adentrarse en el conocimiento de la Escritura. Recordemos lo que decía San Jerónimo y que hemos dicho en todos los programas: el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. A seguir navegando, a seguir profundizando, a seguirnos enamorando de la palabra del Señor. Soy el Padre José Antonio Chavarría, y ha sido una alegría poder navegar hoy en el libro o el conjunto de libros del Pentateuco. Ojalá nos podamos encontrar para seguir aprendiendo y enamorándonos de la palabra en este programa, El Proyecto de Dios en tus manos. Que Dios les bendiga.